La felicidad no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te sucede. Hoy nos acompañará la doctora María Rojas Estapé con una nueva conferencia. Querido oyente, hoy te voy a hablar de un tema que me parece importante y necesario, sobre todo si te ha sucedido, te sucede o convives con alguien con este trastorno. Hoy vamos a hablar del trastorno obsesivo-compulsivo. Para hablar del trastorno obsesivo-compulsivo hay que saber que existen diferentes facetas o diferentes tipos. Lo primero es el trastorno obsesivo, es decir, gente que tiene ideas obsesivas, rumiantes, que invaden su mente y patrones que repiten en su cabeza y que necesitan constantemente tenerlos presentes en su cabeza. Luego hay la personalidad obsesiva, son personas cuyo comportamiento siempre está muy encauzado y encaminado a esas obsesiones, son muy rígidos, son muy perfeccionistas, son hipocondríacos. Y luego está el trastorno obsesivo-compulsivo, que es cuando se asocian los pensamientos con las comprobaciones de forma constante. Es decir, en las personas con trastorno obsesivo-compulsivo existe un patrón de pensamientos, de miedos, de ideas negativas que entran en la mente y se adueñan de esas personas, obligándoles a realizar comportamientos repetitivos. Si te ha pasado alguna vez que tienes ideas que se te meten en la cabeza, eso no tiene por qué ser un TOC, un trastorno obsesivo-compulsivo. Eso puede ser simplemente una rumiación o una idea obsesiva que entra en tu cabeza y no eres capaz de sacártela. Cuando es un trastorno, cuando es un TOC, esto es mucho más severo, ya que este trastorno imposibilita un buen desarrollo vital, te bloquea, te impide una vida sana y saludable contigo mismo y con los del entorno. Es decir, el trastorno obsesivo-compulsivo sí interfiere en las actividades diarias. Recuerdo hace unos años una paciente que llegó a mi consulta. Vamos a llamarla Sara. Sara llegó, venía abrigada, con una chaqueta, una bufanda y un bolsito en la mano. Se sentó, no quería tocar nada, venía con su madre y su madre me dijo: venimos de un ingreso en el hospital. Mi hija padece de un trastorno obsesivo grave. Yo la miré y yo me daba cuenta que la paciente estaba incómoda. Miraba hacia todos los lados y yo sabía que su cabeza estaba detectando temas de suciedad, de desorden. Yo tenía unas hojas encima de la mesa, los sugus, y ella vivía angustiada. Le pregunté: ¿qué necesitarías para estar más cómoda ahora mismo? Y me dijo: los sugus no están ordenados por color. Yo siempre tengo sugus en mi consulta, supongo que algunos lo sabréis, por mi experiencia en Camboya, donde yo entraba con sugus a los burdeles para que los dueños de los burdeles me dejaran entrar. Y como les gustan a todos los sugus, gracias a eso yo les decía Nekchon Yames Korkropte, les daba los sugus y luego entraba y podía hablar con las niñas. Y entonces le dije: coge el bol de sugus y haz lo que necesites con él. Y efectivamente, los puso todos en orden, en fila, encima de la mesa por colores. Yo la entendí, porque su cabeza en ese momento estaba sufriendo. Veía rayas, necesitaba el orden. Veía que la mesa no estaba limpia, es una mesa antigua, y que estaba un poco desconchada, que no quería tocar nada. Y me empezó a explicar que todos los días se duchaba varias veces al día, se lavaba las manos. Esto era mucho antes de la pandemia. Que la ropa que se ponía ese mismo día la echaba a lavar. Tenían una mascota en casa y era absolutamente incapaz de estar cerca. Siempre tenía que estar sentada en la misma silla, en el comedor o en el salón de su casa. Una vida muy incapacitante. Había dejado los estudios y lloraba y me decía: pero no me puedo curar, Marian. Lo mío no tiene solución. ¿Qué pasa en el TOC? Que esas obsesiones, esas manías, esas ideas se adueñan de nuestra mente y nos producen muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, muchísima angustia y una incapacidad real y total de realizar una vida normal. El trastorno obsesivo es cuando uno tiene ideas en la cabeza y el trastorno obsesivo-compulsivo es cuando esas ideas se traducen en compulsiones y en actos. Es decir, uno puede tener una obsesión que necesita que todo esté alineado y buscar rayas y líneas en su entorno, y la compulsión es que se pone a ordenarlo en esas líneas y rayas. Lo que le pasaba a mi paciente Sara, que ella veía los sugus, le angustiaba, pero para sentirse tranquila, para aliviar su estrés tenía que ordenarlo. Esas comprobaciones, ahora entraré en detalle a explicaros cuáles son, pueden estar relacionadas con el orden, la limpieza, las comprobaciones de si la puerta está cerrada, las ventanas cerradas, el gas apagado, y uno está metido en la cama
y tiene la duda de si ha cerrado la puerta con llave y no se queda tranquilo hasta que baja la puerta o va al portal de su casa y observa y comprueba que esa puerta está cerrada. Esas obsesiones, esos rituales van y vienen, suben y bajan, son de mayor o menor intensidad. Y el estrés, la angustia, los momentos malos los perjudican y hace el que se reactiven más y más esas obsesiones y compulsiones. Pueden ser distintas, a veces son de limpieza, a veces son de hipocondría, es decir, uno de repente tose, tiene un ganglio, se le hincha la pierna, le sale una erupción en la piel y automáticamente tiene que ir al médico, tiene que hacerse pruebas y empieza constantemente y no se siente tranquilo si no va a urgencias todos los días. Esto muchas veces cuando uno trabaja en urgencias lo tiene que detectar, porque hay pacientes muy hipocondríacos, muy obsesivos, que se sienten aliviados cada vez que hablan con un médico que les dicen que lo suyo no es grave. Recuerdo hace unos años un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo severo relacionado con la hipocondría, al que se le empezaron a dormir las manos y de vez en cuando notaba como que los labios y la lengua se le dormían. Fue al médico, el médico le dijo que podía ser por estrés, pero por si acaso le derivó al neurólogo. Le hicieron muchas pruebas y salió que no tenía nada. Pero esos síntomas volvían y empezó a obsesionarse con que tenía una enfermedad neurodegenerativa e iba a urgencias casi todos los días. Pidió todo tipo de pruebas en todo tipo de hospitales. Se fue de España, gastó todos sus ahorros en que le vieran médicos en otros países. Y un día un médico le dijo: yo creo que sería bueno que te viera un psiquiatra. Y este paciente acudió a mi consulta. Aparece con 3 carpetas llenas de informes de todo tipo de hospitales y me dice: son todas las pruebas que me han realizado para ver exactamente qué me pasa, pero yo sé y estoy absolutamente convencido que tengo una enfermedad neurodegenerativa y necesito que por favor me vea un neurólogo porque esto no es un tema psiquiátrico. Yo tenía claro en ese momento que había que descartar un patrón obsesivo y empecé a preguntarle por otros patrones de obsesiones y comprobaciones en su día a día. Y efectivamente, me encontré que había un tema de orden, de limpieza, se duchaba 4 veces al día y había más temas relacionados con las obsesiones. Le di el primer día una medicación para el trastorno obsesivo compulsivo que funciona muy bien y a las 2 semanas volví a mi consulta emocionado. Me decía: María, no es posible. Ya no es que no tenga miedo de tener una enfermedad, sino que los síntomas han disminuido. Pero esta persona llevaba 1 año arrastrando este trastorno. La hipocondría puede ser muy incapacitante en las personas con un TOC. Otro tema es el de los gérmenes y los virus. La pandemia ha sido terrible para los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Yo tenía una paciente de la que me acordé mucho durante la pandemia, que tiene una obsesión terrible por virus, gérmenes y bacterias. Y todo lo desinfecta, todo esto previo antes de la pandemia. Y durante la pandemia un día le escribí y le dije: ¿cómo estás? Sabía que podía pasar cualquier cosa. Y me dijo que se había comprado un casco de moto y que iba con un casco de moto y con una especie de buzo por la calle y que iba a las compras así. Era normal, porque era una persona que sin pandemia vivía angustiada por los gérmenes. Pues con el tema de la pandemia esto se había reactivado de forma súper agresiva. El orden. Hay personas que por orden necesitan todo tenerlo por colores, por diferentes tamaños, exactamente, y sufren si las cosas no tienen una armonía física perfecta. Otras personas con TOC lo cuentan todo, cuentan matrículas, cuentan todo, todo el día están contando y buscando que los números sean pares o impares de las cosas. Si van a una tienda, a un restaurante, al médico, el número de cola para hacer la fruta, y esos números tienen un significado en su mente y en su cabeza. Y a veces son personas que tienen rutinas muy, muy estrictas. Por lo tanto, tenemos el trastorno obsesivo, tenemos la personalidad obsesiva y el trastorno obsesivo compulsivo. Por lo tanto, puede ser que sean solo obsesiones, solo compulsiones o obsesiones y compulsiones. Esos pensamientos intrusivos tienen un efecto terrible en nuestro cerebro. De hecho, hay un tipo de pensamiento obsesivo, de trastorno obsesivo, que se denominan las fobias de impulsión. Esto sucede en personalidades obsesivas. Te voy a explicar lo que es, porque si alguna vez te ha sucedido es algo muy angustioso y en general las personas tienden a no compartirlo. Hace 1 año, una amiga mía me llamó para decirme que su hermano tenía un ataque de ansiedad y que si yo podía atenderle en consulta. Le dije que me mandara un mensaje explicándome qué le pasaba y me explicó esta persona
que lo que le sucedía es que cada vez que veía un cuchillo pensaba que podía hacerle daño a alguien. Y había como una imagen horrible que se le aparecía, como cogiendo el cuchillo e intentando dañar a alguien. Si de repente se asomaba a la ventana, había un pensamiento que era: ¿y si te tiras? Las fobias de impulsión son pensamientos terribles sobre hacernos daño o hacer daño a los demás, que nunca, jamás lo haríamos, pero la idea se activa en nuestro cerebro. Es muy angustioso. Genera un estado de malestar y de ansiedad muy elevado. La gente piensa de repente que tiene algo psicótico o algo muy grave, porque es como un descontrol de la mente, en el cual uno percibe que hace daño, y en esos pensamientos que hace daño a veces es daño sexual, daño físico. Incluso hay personas que sienten que de repente de golpe pueden ponerse a insultar, o que estás en una conferencia y de repente ese pensamiento entra y si me pongo a gritar insulto al conferenciante. Eso sucede en personalidades obsesivas. Es como una derivada de estos trastornos obsesivos y causan un enorme malestar y gran angustia. En esos pensamientos intrusivos podemos tener miedo a la contaminación, nos perturba la suciedad, no soportamos la incertidumbre, buscamos la simetría constantemente o el orden. En esto de la simetría recuerdo hace unos años a un paciente que era arquitecto, un tío estupendo, con muchísimo valor y una persona con una gran calidad profesional, que se hizo su propia casa. Y entonces todos los días que venía a verme, los días que venía a verme a la consulta me contaba, pues María, en la puerta, las ventanas y todo, y vivía angustiado porque las cosas no salían de forma perfecta y ordenada como su TOC le pedía que fuera. Y un día vino a la consulta y me contó que las vigas no estaban rectas y que había una viga que se había desviado, no sé qué porcentaje, ¿no? Yo sé muy poco de arquitectura y le dije, ¿sabes qué? Quiero que mantengas la viga torcida siempre y cuando, lógicamente, la casa no tenga un riesgo. Dijo, no, si el porcentaje es muy pequeño, pero yo lo veo, Marian. Yo entro en casa y veo esa viga torcida y sufro porque sé que no está perfecto. Y le dije, cada vez que veas la viga, quiero que la mires y digas que tú estés un 5% torcida, sana mi TOC. La miras, te enfrentas a ese porcentaje microscópico de desviación y le dices a la viga, tú me estás salvando. Al cabo del tiempo terminó la casa y un día me llamó y me dijo que tenía mucho interés en que yo la viera. Dijo, Marian, para mí sería un honor que tú vinieras a ver mi casa, porque yo la había vivido como si fuera la mía. Y fui a su casa a verla. Y al llegar le dije, ¿dónde está la famosa viga? Quiero ver la viga. Me enseña las vigas y digo, esto no está torcido. Y entonces me sacó una especie de aparatujos para medir cosas y me enseñó que efectivamente pues había una desviación para mí de un 0,001, pero él lo veía, porque en su TOC y en su capacidad de ver simetría era capaz de captar que no eran líneas paralelas. Hay personas que lo de las líneas paralelas les perturba y que las cosas estén cruzadas. Les genera muchísima angustia. No sé si habéis visto la película de Mejor Imposible, que os la recomiendo para entenderlo. O una película y una obra de teatro que estuvo en España en muchos sitios, que se llama Toc Toc, en la que se ven diferentes facetas del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo saber si alguien tiene un TOC? Una de las cosas más importantes es fijarnos, lo primero, cómo es su limpieza. A veces esas manos agrietadas en una persona que te está hablando de que es obsesivo en consulta ya es casi patognomónico, es decir, casi ya me da el diagnóstico de golpe. Personas que te hablan de cómo repiten patrones, frases, mantras constantemente en su cabeza. Personas que cuentan, personas que comprueban, personas que realizan rituales a la hora de cerrar las puertas antes de hacer un reto. Las personas pueden incluso tener un ritual, es decir, necesitan realizar una serie de
comportamientos, de decirse una serie de cosas antes de enfrentarse a un desafío, a lo que tengan delante, porque si no creen que eso va a fracasar. Es decir, como que piensan que hay algo mágico, poderosísimo en ese ritual que tiene la capacidad de influir en el resultado. Una cosa es que uno quiera ponerse su corbata de la suerte o su camisa de la suerte para dar una conferencia porque cree que le va a ayudar a que salga mejor. Y otra cosa es cuando uno cree que si no se pone esa corbata o esa camisa, todo va a ser un desastre. Tiene tal fuerza ese pensamiento, ese ritual y esa comprobación que no pueden evitar hacerlo. Es decir, si no lo haces, tienes muchísima angustia. Tienes que repetirlo, volver a hacerlo. Son personas con ideas que les perturban, ideas que se meten en su cabeza, que de repente tienen que ver con suciedad, con orden, con simetría, con pensamientos intrusivos que nos hacen pensar cosas terribles de nosotros o de los demás, de agresividad. Incluso una persona que va en el coche y de repente se le cruza la cabeza de frena, crúzate. Es decir, esos pensamientos descontrolados tienen mucho que ver con la personalidad obsesiva, con el trastorno obsesivo. Si te pasa esto, convives con alguien que sufre de esto, la buena noticia es que está muy estudiado en psiquiatría y en psicología y el tratamiento es bastante efectivo. Yo he tratado a lo largo de mi vida a muchísimos pacientes con TOC y el resultado es mejor de lo que uno se puede imaginar. Lo primero de todo es saber que hay una medicación que hay que tomar. Es decir, este es un trastorno donde la medicación es muy gratificante porque actúa en núcleos cerebrales muy involucrados en el tema del trastorno obsesivo. Son personas que tienen una serie de pensamientos negativos, intrusivos, rumiantes, que entran en su cabeza y que ellos tienen la sensación de que si no cumplen o no hacen el ritual o la comprobación relacionado con esto, algo malo va a suceder. A veces son cosas pequeñas, pero a veces son cosas grandes. Si no hago esto, mi madre puede tener un accidente. Si no hago esto, puede ser que haga daño a alguien o que algo suceda en el mundo. Llegan a ser profundamente incapacitantes y pueden derivar en trastornos depresivos severos, en trastornos de ansiedad, incluso en ideas autolesivas de hacerse daño. La buena noticia es que la psiquiatría ha investigado muchísimo el trastorno obsesivo compulsivo, porque es un trastorno que lleva descrito muchísimos años. Existe una farmacología bastante avanzada al respecto. Por un lado, existe tratamiento farmacológico que poquito a poco se va introduciendo en el paciente. Hay diferentes causas. Una de ellas es la bioquímica, es la genética, es decir, de padres obsesivos puede haber hijos obsesivos. Hay factores de estrés a lo largo de la vida o traumas que lo producen. En mi experiencia yo he visto varios casos de personas con trastorno obsesivo que venían de algún tipo de abuso sexual o de algún tipo de trauma en la infancia. También puede ser por aprendizaje familiar, el haber convivido en una familia con una serie de rutinas estrictas donde había muchísimo exigencia en el orden, en la simetría, etcétera, que el niño vaya desarrollando sus patrones y que luego se acabe convirtiendo en un trastorno obsesivo. Y esto, la buena noticia es que tiene tratamiento. La psicoterapia en el TOC es clave, acompaña al tratamiento farmacológico, es decir, tú ayudas a que esa persona, a lo largo de los momentos donde tiene más angustia, repita una serie de patrones en su cabeza que le ayudan a sentirse más aliviado. Yo trabajo muchísimo el EMDR, ese patrón repetitivo que hago tocando las manos y los ojos que explico en los 2 libros, que ayudan a que las personas desactiven sus momentos de estrés y de alerta para sentirse más en paz. Yo con el EMDR les hago revivir la escena donde de repente ven el cuchillo, donde de repente se enfrentan a la suciedad. Incluso en alguna ocasión con algún paciente grave he traído una bolsa de basura y la he puesto en medio del EMDR donde el paciente siente una enorme angustia y yo a medida que le voy haciendo la terapia el paciente se va relajando. A veces hago terapias progresivas de aproximación, vuelvo a esa bolsa de basura y al mismo tiempo que el paciente se va acercando y observándola sin tener un ataque de pánico, puedo darle una pequeña medicación de rescate en ese instante para que su cerebro se vaya adaptando a ello. Es decir, un tratamiento farmacológico solo no va a funcionar. El paciente necesita un acompañamiento. Y otra de las cosas que yo he visto a lo largo de mi vida es que pacientes con un trastorno obsesivo tienen épocas en las que de repente se reactiva alguna de las obsesiones. Estoy pensando en un paciente que acaba de perder su trabajo, que teníamos muy controlado su trastorno obsesivo desde hace años, y ahora que se ha visto en el paro, que está muy angustiado, que no tiene para llegar a fin de mes, que los hijos están viendo que hay un cambio de estado de ánimo en casa y la irritabilidad ha reactivado algunos de los patrones del TOC que él tenía. Pero como ya tiene mucha conciencia de sí mismo y se conoce muy bien, viene a verme y me dice: Marian, que estoy recayendo, ayúdame, que no quiero volver a donde estaba antes.
querido oyente, si alguna vez te ha sucedido algo de esto, si tienes algún familiar o amigo que tiene alguna de estas cosas de las que hemos descrito en este podcast, te animo a que ayudes y le acompañes. Te animo a ti, si lo has sufrido, a que pidas ayuda. La medicina ha avanzado muchísimo. Existen terapias de estimulación cerebral que pueden ayudar en los TOC más resistentes y siempre hay una oportunidad de mejorar. Todo lo que tenga que ver con liberar esa tensión, en estar en contacto con la naturaleza, el sentirte comprendido por tu terapeuta y por las personas que tienes en casa, puede ayudarte a mejorar o sentirte aliviado en este proceso tan complejo. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que en el fondo de cada persona hay tesoros escondidos que solo el amor revela.